Hemos leído de Timoteo capítulo 1 y me gustaría que en esta tarde pudiéramos ver algo de este primer capítulo, de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Buena parte de las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias del primer siglo, Romanos, Corintios, Gálatas, etcétera. Cada una redactada según las necesidades o las particularidades de cada una de esas iglesias en aquel tiempo. Pero hay algunas de las cartas del apóstol Pablo que, como esta de Timoteo, que no son técnicamente cartas a iglesias, sino que fueron dirigidas a personas. Son consideradas cartas pastorales porque van dirigidas a personas en concreto. Y si leemos los dos primeros versículos lo podemos ver claramente. Si me queréis acompañar en la lectura, leeré los versículos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo escribe a Timoteo y el apóstol Pablo, a partir del versículo 3, comienza toda una serie de indicaciones que durarán toda la carta y básicamente son unas indicaciones para Timoteo de cómo dirigir la iglesia en aquel tiempo. Pablo lo que hace es animar a Timoteo a cumplir fielmente el ministerio de servicio a Dios que tenía encomendado. Y una de las cuestiones que vemos, que es la que tenemos a partir del versículo 3, es el de las malas enseñanzas que acechaban a la iglesia de aquella época. Pablo quiere que Timoteo permanezca fiel, que permanezca firme frente a toda una serie de enseñanzas, ideas y doctrinas que no eran acordes a la Escritura. Y si estáis usando una Reina Valera del 60, veréis que antes del versículo 3 hay un pequeño título que dice Advertencias contra falsas doctrinas. Y es de lo que va el texto desde el versículo 3 hasta el 11, y el apóstol Pablo se centra en esta cuestión, en este tema. Y es un poquito lo que vamos a ver, si Dios lo permite, en esta tarde. La intención de Pablo era la de advertir, en cierta manera, a Timoteo frente a las malas influencias en la iglesia. Por lo tanto, vamos a leer del texto en el que quiero que nos centremos y voy a leer del 3 al 7, si me queréis acompañar. Dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta aquí. Entre el 3 y el 7, que es lo que acabo de leer, solo hay un punto, son dos frases muy largas. Una ocupa los versículos 3 y 4, si os fijáis, y la otra ocupa los versículos 5, 6 y 7. Y sucede a menudo, nos sucede en la Biblia y nos sucede en el día a día, que cuando las frases son muy largas, a veces son difíciles de captar, porque mientras uno va pensando en lo que dice, en lo que escucha, en lo que lee, lo que significa, la frase sigue y sigue, sigue, y a veces la mente se acaba perdiendo antes de que finalice la frase. Pero bueno, para eso estamos aquí, para desgranarlo un poquito, para intentar aprender juntos de la palabra de Dios y
Y con este texto, pues habría que ver los dos fragmentos por separado. Primero vamos a ver de los versículos 3 y 4 y luego lo demás. Y el 3 y 4, la mejor forma de entenderlo es hacer lo que, si alguno se acuerda, hacíamos en el colegio, que es buscar el verbo principal, buscar la frase principal, porque es muy largo el 3 y el 4. Y lo principal, si uno se fija, no es que sea difícil de entender, pero de ver, pero hay que fijarse. La frase principal es el principio del 3 y el final del 4. Todo lo demás es la subordinada, la parte intermedia. Lo principal, el principio del 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, y el final del 4, bla, 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 así te encargo ahora. Como te rogué que te quedases en Éfeso, de la misma manera que te rogué que te quedases en Éfeso, bla, 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 así te encargo ahora. Es decir, que el apóstol Pablo, nada más terminar el saludo inicial, le dice a Timoteo que aquello que le había encargado en Éfeso, luego lo veremos, pero bueno, aquello que le había encargado en Éfeso, pues ahora se lo vuelve a encargar otra vez. ¿Y qué es lo que le había encargado en Éfeso? Pues lo intermedio, la parte intermedia, al final del 3 y al principio del 4. Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Por lo tanto, básicamente son dos cosas. Básicamente Pablo quería que Timoteo controlase, que no se enseñe diferente doctrina a la que viene dada por la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que nos dice aquí. Pablo está preocupado de que Timoteo controle, que nos enseñe doctrina contraria a la palabra de Dios. Y la segunda es un poco parecida, está relacionada, pero es un poquito más específica, que Timoteo se preocupase de que la gente no preste atención a fábulas, etc. Luego miraremos eso de las fábulas. Pero que la gente no preste atención a esas cosas. Y, al parecer, lo vemos por el texto, el hacer caso a esas fábulas y genealogías interminables, lo veremos, traía conflictos, tensiones, el lenguaje de hoy en día, mal rollo, en la iglesia. Por lo tanto, era una mala influencia en la iglesia. Por lo tanto, se trata, ¿no?, de ver qué es esto de las fábulas y las genealogías interminables, ¿no? Porque suena un poco raro. Y yo sé que no viene detallado en la Biblia, por lo tanto no lo podemos saber con una certeza absoluta porque no se nos explica lo que era, pero posiblemente tenga que ver con material extrabíblico que circulaba en aquellos años. La palabra que viene en el texto original en griego que se traduce como fábula es muthos, de la cual deriva nuestra palabra hoy en día mito. Han pasado muchos siglos, pero la palabra todavía se parece. El muthos griego significa fábula, mito, cuento, leyenda, ficción. La misma palabra viene, si podéis girar la página, 1 Timoteo 4:7. Veis que pone más desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Es la misma palabra aquí donde dice fábulas en 1 Timoteo 4:7. Eso es fábulas. Y la palabra que se traduce como genealogía en nuestras Biblias viene del griego genealogía. Es la misma palabra. No ha variado en absoluto. Es la misma palabra hoy en día y se pronuncia más o menos igual. Y significa lo mismo. Significa registro genealógico, árbol de ancestros, pero bueno, está relacionado con la historia. Vale, entonces, ¿qué es esto de las fábulas y las genealogías interminables? Pues
Básicamente hay tres posibilidades. Las voy a explicar las tres, pero no son excluyentes. Es decir, que puede ser la 1, la 2 y la 3. Y seguramente ahora las explicaré una por una y veréis cómo seguramente eran las tres a la vez. Pero bueno, primera de las tres posibilidades. Por una parte, había mucho material extrabíblico de los judíos que era amplio y variado y sobre temas diferentes. En ocasiones era material bastante antiguo y abarcaba todo tipo de cosas. En muchas ocasiones comentarios acerca de la Biblia, acerca de la Escritura, del Antiguo Testamento en aquella época. Y el problema es que incluían muchas veces información de dudosa credibilidad que la Biblia no proporciona. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es Génesis 5. En Génesis 5 hay una lista de patriarcas que vivieron antes del diluvio. Es la lista desde Adán hasta Noé. Y en esa lista se va detallando uno a uno a qué edades tuvieron su primer hijo. Y más o menos todos por el estilo, no hay mucha variación. Pero cuando llegamos al versículo 32, Génesis 5:32, hay una pequeña sorpresa porque vemos que Noé tuvo sus primeros hijos a la edad de 500 años. Y claro, y además al parecer trillizos, los tres a la vez. Génesis 5:32, lo voy a leer. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero claro, uno se pregunta, ¿y acaso no tuvo hijos antes de eso? Pues no, todo indica que no. La Biblia no lo dice, pero el material extrabíblico de los judíos comenta que Noé no tenía hijos porque no quería, porque no le daba la gana, porque el mundo estaba lleno de maldad y Noé no quería traer hijos al mundo. Por eso se dice que no quería tener hijos. ¿Es eso cierto? Ah, yo no lo sé. Tal vez lo sea, tal vez no lo sea, pero la Biblia no lo dice. Tiene cierta lógica. Es verdad que tiene lógica y es un pensamiento que incluso la gente de hoy en día tiene este pensamiento. ¿Cuánta gente dice para traer hijos a este mundo que está muy mal, pues casi mejor que no? Esa frase se sigue oyendo hoy en día. ¿Tiene sentido que no he pensado eso hace tantos años? Pues sí, claro que tiene sentido. Y más leyendo lo del principio de Génesis 6, donde ya dice de la maldad de los hombres, su pensamiento era de continuo el mal. Es posible que Noé tuviera ese pensamiento viendo el percal de aquellos tiempos, pero lo más importante es que la Biblia no dice nada al respecto. Y lo que pasa es que el material extrabíblico, no inspirado por Dios, no deja de ser un simple escrito humano, como cualquier libro de historia, con la credibilidad que pueda tener cada autor humano. Algunos tendrán más credibilidad, algunos menos. Veis un libro de, lo que sé, la Segunda Guerra Mundial, algunos libros tendrán más credibilidad, algunos menos, depende del autor, depende de muchas cosas. Lo que no se puede es elevar ese material extrabíblico al nivel de la palabra de Dios. Por lo tanto, si volvemos a nuestro texto, ¿era tal vez eso de lo que le estaba avisando el apóstol Pablo a Timoteo? A no hacer demasiado caso a esos escritos, que escritos había de todo tipo. Tiene sentido, ¿no? Tiene bastante lógica. Fábulas y genealogías interminables, es decir, echar mucho la mirada atrás en la historia. Y si lo queremos ver de otra manera, si lo queremos entender de otra manera, lo de fábulas y genealogías interminables, podríamos decir relatos de dudosa fiabilidad y explicaciones variadas de sucesos y acontecimientos de tiempos pasados. Vale, esta es una de las tres posibilidades. Lo que pasa es que hay dos más. Por otra parte, había material, otro tipo de material, sobre todo desde el exilio en Babilonia,
que tenía ritos, costumbres, ordenanzas que no aparecen en la Biblia. No hay que olvidar que los fariseos se regían por este tipo de material. Y precisamente Jesús acusó a los escribas y a los fariseos de hacer caso a ese material en Mateo 15, cuando utiliza unas palabras del profeta Isaías. Lo voy a leer, Mateo 15, 7. Hipócritas, está hablando Jesús a los escribas y fariseos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por lo tanto, ¿era algo que sucedía? ¿Había material extrabíblico que tenía toda una serie de ordenanzas que no venían en la Bíblica? Sí, sí que lo había, ya lo creo. Estaba muy asentado eso de enseñar doctrinas y mandamientos y preceptos de Dios, como si Dios los hubiera ordenado, que no aparecen en las Escrituras. El publicano, ¿sabéis la historia del fariseo y el publicano, ¿no? Lucas capítulo 18. El publicano de Lucas 18 se jactaba de ayunar 2 veces por semana, como si eso fuera agradable ante los ojos de Dios. Lo que pasa es que Dios nunca había ordenado eso. Eso sale de otro sitio, eso no sale de la palabra de Dios. Pero bueno, esto de enseñar mandamientos de hombres y doctrinas inventadas por las personas como si fueran de parte de Dios, no es exclusivo de aquellos tiempos. Es curioso que el apóstol Pablo hable de estas cosas en tiempo verbal futuro, es decir, dando a entender que esto seguiría sucediendo, seguiría pasando en el futuro. Si no os sabe mal, girad la página al capítulo 4, y voy a empezar a leer en el capítulo 4 y vais a ver cómo el apóstol Pablo está hablando en tiempo futuro de precisamente este tema. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y sigue, 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 ¿no? No importa que siga. Pero bueno, que va de eso, ¿no? De ritos, costumbres, ordenanzas, mandamientos, cosas que no aparecen en la Biblia. Por lo tanto, lo que Pablo le está ordenando a Timoteo con que vaya con cuidado, que nos enseñe, ¿puede ser la primera opción lo que he dicho, los escritos antiguos extrabíblicos? Sí. ¿Puede ser lo segundo, escritos también extrabíblicos llenos de ordenanzas? Sí, también, seguramente que también, pero hay una tercera cosa. ¿Cuál es la tercera opción? Pues que los escritos que Pablo avisa a Timoteo, a los que no hacen mucho caso, a lo mejor no eran tan antiguos y tampoco eran escritos llenos de ritos, rituales y costumbres y ordenanzas que no aparecen en la Biblia. A lo mejor era otra cosa, y otra cosa son, ¿cómo lo llamaría? Nuevas ideas. Y sabemos hoy en día, porque hoy en día es muy fácil de verlo en Internet, que en aquellos años circulaban tropecientos de lo que se llamaron luego evangelios apócrifos, que circulaban entre la gente. Quizá el apóstol Pablo también se refería a esos escritos, que eran escritos modernos del primer siglo, y lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo es que no hicieran caso de esos escritos que circulaban por ahí con doctrinas que no eran conforme a las escrituras. Y no voy a entrar en detalles, pero bueno, ya lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué decían esos escritos? Bueno, pues que Jesús no era realmente Dios, que si Jesús realmente no murió del todo en la cruz, que si Jesús nunca fue totalmente humano, toda una serie de herejías que se estaban propagando en aquellos tiempos, nuevas herejías con respecto sobre todo a Jesús y el momento de la cruz.
Pero bueno, lo he dicho antes, estas tres posibilidades no son excluyentes. Es perfectamente posible que Pablo le estuviera advirtiendo a Timoteo con respecto a lo antiguo, lo más antiguo, y con respecto a lo moderno. Da igual. Lo importante era estar advertido en contra de lo que es contrario a la palabra de Dios. Y de hecho es lo que tiene más sentido, ¿no? Timoteo es instado por el apóstol Pablo a ceñirse estrictamente a la palabra de Dios y no hacer caso ni a lo antiguo ni a lo moderno que fuera en contra o que tuviera discrepancia con la palabra de Dios. Y esto mismo es lo que podemos aplicar hoy en día, ¿no? En cierta manera. Desde este micro, tanto Olmer como Patricio como yo os diríamos exactamente lo mismo. No hagáis caso a esos escritos que dicen tal o cual cosa que no aparece en la Biblia, antiguo, o no hagáis caso a eso que enseñan en los colegios, que el hombre viene del mono o que el niño puede tener dos papás o dos mamás, ¿no? Es lo moderno, es lo mismo, tanto da una cosa como la otra. Tiene sentido, ¿no? Advertencia contra lo que es contrario a la palabra de Dios, ya sea lo antiguo o ya sea lo de hoy en día, lo actual. Volvemos al texto. Si tenéis la Biblia abierta, en Primera de Timoteo 1, volvemos al capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo voy a leer de nuevo y fijaos dónde pongo el énfasis. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, y atención ahora, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y aquí está explicado el problema. Perdón. El hacer caso, aunque no es bíblico, puede, versículo 4, acarrear disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Hacer excesivo caso a lo que no está en la escritura puede traer conflictos, puede traer discusiones, puede traer tensiones en la iglesia, en lugar de edificación cristiana basada en la palabra de Dios. Y hay un pequeño añadido al final, fijaos que hay un pequeño añadido. Dice edificación de Dios que es por fe. Que es por fe. Hay cuestiones sobre las cuales la Biblia no habla. Pero bueno, eso es porque Dios no quiere que sepamos según qué cosas. Si la Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice. ¿Pero de qué se trata? Se trata de creer y obedecer por fe a la palabra de Dios, siendo edificados en la palabra de Dios a través de la fe. Y lo de ser edificados es un simbolismo tomado del mundo de la construcción. Tiene que ver con el crecimiento personal del creyente, pero bueno, tampoco es que sea un simbolismo exclusivamente del mundo cristiano. En el ámbito universitario también se usa mucho lo de crecer, en el ámbito empresarial se usa mucho lo de crecer, edificar. Y en el mundo cristiano, ¿qué significa? Que el cristiano y la iglesia crezcan en frutos del Espíritu, crezcan en conocimiento de Dios. Y la Biblia usa mucho este simbolismo de la construcción. En Efesios 2, el apóstol Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio simbólicamente hablando, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Conclusión: hacer excesivo caso a lo que no está en la Escritura puede traer conflictos en las iglesias.
en lugar de lo que más conviene y lo que más agrada al Señor, que es la edificación cristiana basada en la palabra de Dios. Y ahora pasamos al segundo fragmento, versículos del 5 al 7. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí el apóstol Pablo explica el porqué de lo que ha dicho en los versículos 3 y 4. Y el porqué lo tenemos aquí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En aquella sociedad, estoy hablando del primer siglo, en aquellos tiempos se creía de forma amplia, un amplio espectro de la población creía, que el objetivo de la ley de Dios era cumplirla, que estaba allí para cumplirla, para alcanzar la salvación a través de cumplirla. Incluso hoy en día, las diferentes religiones que hay en el mundo, y tristemente también algunos que se hacen llamar cristianos, tienen sus listas de tareas que hay que hacer para agradar a Dios y lograr teóricamente, a base de sumar puntos, el agrado de Dios, el favor de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5 que el propósito de este mandamiento, el propósito de la ordenanza, es realizar una obra en el corazón de la persona. El propósito de toda la ley de Dios, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que hay que ceñirse a la Escritura. El propósito de la ley de Dios es propiciar un cambio de corazón de las personas. Dios no dio su ley para que las personas se esforzaran en cumplirla. Dios no dio la ley para que la gente pudiera esforzarse al máximo en intentar cumplir, sino para que pudieran ver que no pueden cumplirla. Y eso es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo a partir del versículo 8. Acompáñame al texto. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La ley es buena si se usa legítimamente, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, así como Dios la diseñó para hacer ver al hombre su pecado, para propiciar arrepentimiento en el corazón de las personas y para que éstas se puedan volver a Dios buscando misericordia, porque es por fe, no es por obras. Y es por fe genuina, no fingida. Solo así se puede alcanzar lo del versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por tanto, en resumen, Pablo le está recomendando a Timoteo, voy a resumir en una frase todo lo que hemos visto hasta ahora. Pablo le está recomendando a Timoteo que no hagan caso de mitos, leyendas, fábulas, explicaciones. Y también
nuevas ideas, nuevas filosofías supuestamente basadas en la reinterpretación de lo antiguo, porque eso trae tensiones a la Iglesia e impide que la Iglesia sea edificada en frutos del Espíritu y en conocimiento de la palabra de Dios. Y todo esto Pablo lo hace con el propósito, Pablo se lo dice a Timoteo, con el propósito de que en la Iglesia haya amor entre los hermanos, haya más amor entre los hermanos, y más concretamente lo que dice el versículo 5, amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues esto es básicamente el texto. Claro, una vez explicado el texto, la pregunta del millón es, ¿nos lo podemos aplicar también a nosotros esto? Porque esto fue escrito hace muchos años, hace muchos siglos, en otro contexto, en otra sociedad, pero es palabra de Dios y nuestra tarea es ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Claro, la pregunta que deberíamos hacernos es si hacemos demasiado caso a fábulas y genealogías interminables. Hacemos demasiado caso a mitos, leyendas, explicaciones, historias o a nuevas ideas supuestamente basadas en reinterpretación de lo antiguo. Y yo sé que suena un poco teórico todo esto y hay que adaptarlo al contexto de hoy en día, ¿no? Por lo tanto, lo voy a volver a repetir un poquito adaptado al siglo XXI, a nuestra sociedad. Hacemos demasiado caso a lo que no es bíblico. Hacemos demasiado caso a las noticias. Hacemos demasiado caso a la actualidad. Cuidado, porque esto puede traer tensiones, discusiones y enfados en la Iglesia, cosas que no son buenas. Y esto a su vez frena que la Iglesia sea edificada en conocimiento y aplicación personal en cada uno de la palabra de Dios. Y esto a su vez frena entre los hermanos el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Por lo tanto, vamos terminando. No tenía intención de que hoy fuera largo y no va a ser largo. Quiero que terminemos un poquito pensando en cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas y no solo a nuestras vidas en general, a esta semana, porque no lo podemos aplicar en esta semana que comienza hoy, mañana, pasado mañana, miércoles. ¿Cómo podemos aplicar estos consejos de Pablo a Timoteo de hace tanto tiempo en esta semana que entra? ¿Qué puedes hacer tú para no hacer tanto caso a lo que no es bíblico y para hacer más caso a lo que sí es bíblico? Pues, por ejemplo, leyendo más la Biblia, por ejemplo, leyendo más libros cristianos, viendo predicaciones, escuchando predicaciones. La idea que quiero transmitir es que tengamos cuidado, que seamos comedidos con no hacer demasiado caso a las cosas que no son bíblicas. Y esto aplica a todos los ámbitos y a todos los detallitos de nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo cualquiera, mira que de esto podíamos poner 100.000 ejemplos diferentes. Pero bueno, hace cosa de 6 o 7 años, el movimiento independentista en Cataluña llegó a un punto máximo, ¿no? Algunos os acordaréis. Desde ese entonces se ha ido desvaneciendo más y más. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió hace 6 o 7 años? Pues que la gente se polarizó mucho en torno a las dos posturas y eso tristemente generó tensiones en las iglesias. Un pastor que conocemos de una iglesia grande de Barcelona tuvo que hacer una predicación al respecto. Se vio forzado a hacer una predicación de este tema, obviamente llevando a las personas a la palabra de Dios y alejándolas de las tensiones políticas del momento. Solo un ejemplo, solo ha sido un ejemplo. Pero el día a día de la sociedad nos influye, no lo podemos negar, el día a día de la actualidad nos afecta. Y antes he preguntado si hacemos mucho caso a las noticias, si hacemos mucho caso a la actualidad.
A lo mejor alguno cree que sí, a lo mejor alguno cree que no. Pero bueno, todos sabemos que las noticias, periódicos, la tele, internet, en mayor o menor medida están sesgadas, manipuladas a favor de las ideas de quien lo está escribiendo. Las líneas políticas, las líneas editoriales, las líneas sociales del momento son lo que determinan lo que ocupa más tiempo, más espacio en periódicos, en televisión. Según la línea editorial que pueda tener cada uno, se destaca una cosa, se destaca lo que interesa destacar y se oculta lo que interesa ocultar. Y en ocasiones directamente se miente para llevar al espectador o al lector hacia ahí donde cada uno quiere, hacia una determinada posición. Claro, a lo mejor alguno piensa que mirar las cosas serias es mejor. Vamos a ver cosas serias, cosas formales. Que si evitamos los programas de cotilleos, si evitamos ojearla pronto, pues mejor. Tal vez. Pero bueno, incluso si uno se refugia en lo más serio, lo más formal de la sociedad, en el mundo intelectual puede fácilmente alejarse de Dios. Si no os sabe mal, girad hasta el final de este libro de Primera de Timoteo, lo último, capítulo 6 y los últimos 2 versículos. Quiero leer lo último de todo de esta carta, los últimos 2 versículos, el 20 y el 21. Veis que hay un título, si tenéis Reina Valera del 60, que dice Encargo final de Pablo a Timoteo. Si tenéis Sociedad Bíblica Trinitaria, veréis que hay un espacio. ¿Y qué dice? Vais a ver que habla de lo mismo. Oh Timoteo, es la despedida, pensad que es el final de la carta. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Veis que está hablando de lo mismo? La carta de Pablo a Timoteo empieza con este tema y termina con exactamente lo mismo, el mismo tema. Y en esta ocasión, aquí al final del libro, Pablo le aconseja a Timoteo que evite perder el tiempo en cosas vanas, cosas superficiales, y también que evite la falsamente llamada ciencia, falsamente llamada ciencia. Es curioso porque han pasado siglos, pero parece que hay cosas que no cambian. El mundo sigue exactamente igual, disfrazando cosas de ciencia que no lo son. ¿No llevan 1,5 siglos defendiendo en base a la ciencia que venimos de los monos? ¿No se aplica la falsamente llamada ciencia para afirmar que un feto no es un ser humano? ¿Cuántas barbaridades se han hecho a lo largo de la historia en el nombre de la ciencia? ¿Y cómo termina la carta de Timoteo? Versículo 21. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Cuidado con estas cosas porque desvían de la fe. La revista del corazón te puede alejar de Dios y la revista científica también te puede alejar de Dios. En lenguaje común, lo choni te puede alejar de Dios y lo intelectual te puede alejar de Dios. Las advertencias del apóstol Pablo a Timoteo en esta carta son más actuales que nunca. Y con esto quiero terminar. Esta es nuestra lección para hoy. Que tengamos cuidado con lo que nos aleja de Dios, muchas veces disfrazado de historia, disfrazado de arqueología, disfrazado de ciencia, disfrazado de progreso, disfrazado de derechos sociales. ¿Y con qué idea te vas a ir a tu casa? Pues espero que te vayas con la idea de que hay que ir con cuidado con las cosas mundanas que te alejan de Dios. Y sí, es así. Quiero que os quedéis con esa idea, pero quiero que vayamos un poquito más allá. Es decir, no quedarnos con la teoría.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está en tu mano para hacer esta semana para aplicar lo que hemos hablado, lo que hemos visto en esta tarde? ¿Qué vas a hacer tú? No hace falta que contestéis en voz alta. Está claro, que cada uno piense qué puedes hacer tú en esta semana para mejorar tu obediencia a la palabra de Dios. Lo que sé, a bote pronto, tal vez puedas reducir tu tiempo en cosas que no edifican. Tal vez puedas reducir, ver, leer, escuchar cosas que no son de provecho espiritual. O tal vez no sea tanto cuestión de reducir, sino desde verlo desde el otro punto de vista. Es decir, más Biblia, más oración, más reflexión sobre cómo mejorar tu vida espiritual, más tiempo con Dios, más tiempo con los hermanos, más tiempo en estudios bíblicos. ¿Por qué no? Que por cierto, aquí solo tenemos una reunión semanal, la de los domingos por la tarde, solo hay una, que es el culto que tenemos el domingo por la tarde. No hay más. Tenemos un estudio bíblico los viernes, pero no es cada semana, es un viernes sí, un viernes no. A veces hacemos algún que otro cambio, pero bueno, básicamente es un viernes sí, un viernes no. De 8 a 9 los viernes. ¿Cuánto hace que no vas a la reunión de los viernes? ¿Cuánto tiempo hace? Que a lo mejor tal vez no puedes por trabajo, por yo qué sé, cada uno tiene sus circunstancias, su vida, sus cosas. No pasa nada, se entiende. A mí también me pasa a veces. Pero bueno, ¿no crees que puedes esforzarte un poquito más en ir al estudio de los viernes, por ejemplo? Que solo es una hora de 8 a 9, cada 2 semanas. Termino, un par de minutos y termino. No es por obras, es por fe. Pero la fe produce obras. Y nos recuerda el versículo 5 de nuestro texto de hoy, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es el objetivo de este mensaje, que tengamos presente lo que edifica la Iglesia, que evitemos las cosas que no son de provecho, porque, versículo 4, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Que Dios nos ayude a edificar la Iglesia por fe, basados y anclados en su palabra, porque el objetivo es que abunde entre nosotros, que haya mucho entre nosotros el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y yo sé que Corintios fue escrito en otro contexto, pero bueno, lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6:12 creo que también es perfectamente aplicable a lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 6:12? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Y solo quiero decir una cosa más. No es por obras, es por fe. Si tú que me escuchas no lo tienes del todo claro, quiero insistir en que la salvación se obtiene por fe en el Señor Jesucristo, no por acumular un montón de buenas obras. Las obras no salvan a nadie. Nadie se justificará ante Dios por sus buenas obras. La única forma de obtener la paz con Dios es reconocer tus pecados a nivel personal, arrepentirte de ellos y confiar en la obra del Señor Jesucristo en la cruz para salvación. Esa es la única vía, es la única manera. Y por mero agradecimiento a Dios, una vez que has sido salvo de la culpa de tu pecado, tienes un corazón limpio por la sangre de Cristo. Y simplemente por este agradecimiento a Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes deseo de estar cada vez más con tus hermanos, tienes deseo de pasar tiempo con tus hermanos y de ser edificado juntamente con ellos en amor nacido de corazón limpio y en conocimiento de la palabra de Dios. Y así debería ser. Amén. Amén.